Hola, buenas, estimado profesor doctor Giovanni Barría, compañeros de la maestría en gestión de operaciones y logística empresarial, como parte de las asignaciones en la materia planeación y gestión de la producción, cuadro de mandos y herramientas. En el día de hoy, en representación de mi grupo, Mixela Samaniego, Silca Mendoza y el les habla Eduardo Domínguez, les estaré exponiendo acerca del diagrama de flujo. Antes del lenguaje hablado, el lenguaje visual le permitió a los humanos una manera de representar sus vivencias cotidianas e inmortalizar hechos acontecidos. A través de los dibujos se han inmortalizado en el tiempo facetas de la humanidad, de ahí que a través de los símbolos podamos describir las cosas. En este sentido, el uso de la diagramación como una herramienta organizacional que permite a las empresas esquematizar la información requerida mediante textos e imágenes de forma bidimensional que resulte palpable, puede diseñarse en papel y también proyectarse de manera digital, empleando criterios de jerarquización, gestión y datos precisos para una fácil interpretación de estos, con aspecto artístico atractivo a través de la aplicación adecuada de tipografías y colores. Frecuentemente, los sistemas, lo que son los conjuntos de procesos y subprocesos integrados en una organización, son difíciles de comprender por ser amplios, complejos y confusos, con múltiples puntos de contacto entre sí y con un buen número de áreas funcionales, departamentos y personas implicadas. El diagrama de flujo, como tal, ofrece a nivel empresarial una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso, mostrando la relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las mismas. El flujo de información y los materiales, las ramas en el proceso, la existencia de ciclos repetitivos, el número de pasos del proceso, las operaciones interdepartamentales, entre otros aspectos. A continuación presentamos entonces los aspectos más relevantes de esta forma de diagramación, complementándolo con un ejemplo de aplicación del área de gestión de operaciones. Un diagrama de flujo, flujograma o diagrama de actividades es la representación gráfica, lógica y ordenada de las actividades o tareas que se van a realizar dentro de una organización o empresa, las cuales van relacionadas entre sí y orientadas hacia el fin común de hacer más eficiente el flujo de las relaciones de trabajo. La importancia del diagrama de flujo primordialmente radica en que facilita la manera de representar visualmente el flujo de datos de un proceso mediante un sistema de tratamiento de la información. En dicho diagrama se realiza un análisis de los procesos o procedimientos que se requieren para realizar un objetivo definido. El diagrama de flujo presenta ciertas características que pasaremos a describir de manera sencilla a continuación. Es comprensible. Un diagrama de flujo tiene que ser fácil de entender. La idea es que sea capaz de reflejar un proceso de manera que cualquiera pueda entenderlo sin complicaciones. Esta es una de las principales características que debe tener un diagrama de flujo. El diagrama de flujo también es compacto. Debe caracterizarse por ser un resumen por excelencia. Por ello se recomienda que sea lo más directo posible, estableciendo con claridad cada etapa. Tiene un inicio y un final claro. El propósito de un diagrama de flujo es representar un proceso, por eso debe tener un inicio y un final bien definido por medio de símbolos y conectores. De lo contrario, cualquiera podría confundir el inicio por el final o no saber desde qué punto empezar a leer el diagrama. Debe usar símbolos.
Los diagramas de flujo emplean símbolos fáciles de entender que cualquiera puede asociar con determinadas indicaciones. Un ejemplo de esto pues son las X, las flechas, los checklists, etc. Es autoexplicativo. Un buen diagrama de flujo tiene la información necesaria para ser comprensible sin depender de datos externos o notas más allá del propio diagrama. Refleja un proceso en su totalidad. Esa es la última de las características. Todo diagrama de flujo debe representar un proceso por completo, eso sí, de una manera sistemática. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un diagrama de flujo? Primero, mejora la comunicación de un equipo de trabajo. Por medio de la ilustración de modelos y la conexión de ideas, el flujograma permite comunicar un proceso fácilmente en pocas palabras y poco tiempo. Esto es perfecto para fortalecer la integración de un equipo de trabajo y conseguir que entiendan su rol dentro de una empresa. Otra ventaja es que incrementa la productividad, ya que al organizar de manera clara un proceso, un diagrama de flujo ayuda a identificar los elementos que afectan la productividad y a encontrar oportunidades de optimización del ritmo de trabajo. En este mismo ámbito, otra de las grandes ventajas del diagrama de flujo es que ayuda a estandarizar los procesos, lo cual hace posible aumentar la productividad en la empresa. Facilita la documentación y el análisis de un proceso. Los diagramas de flujo organizan y sintetizan procesos en un formato fácil de entender. Sin embargo, no solo sirven para estandarizar un proceso, sino para observarlo y comprenderlo a un nivel más detallado y sencillo. Permite detectar fácilmente los problemas en un proceso. Los diagramas de flujo permiten identificar problemas, cuellos de botella, conflictos, pasos innecesarios en los procesos. Esta es una de las ventajas de los diagramas de flujo que resulta más conveniente para las empresas, sobre todo si se requiere detectar problemas realmente complejos. Es útil en cualquier ámbito. Esto es porque el diagrama de flujo de actividades se puede ajustar o utilizar en cualquier tipo de disciplina que incluya el desarrollo de varios tipos de procesos. Por último, ayuda a capacitar empleados y miembros de un equipo de trabajo. Es una de las mejores herramientas para capacitar a los nuevos empleados de una empresa o de otro sector de la organización, ya que funciona como un recorrido paso a paso a través de los procesos de la empresa de la que formarán parte. Así como tiene sus ventajas, también tiene algunas desventajas. Entre ellas, no siempre es fácil de desarrollar. Crear un diagrama de flujo para procesos muy complejos puede resultar algunas veces muy difícil. Asimismo, tiene que estar muy bien hecho para que los empleados lo entiendan. Otra desventaja es que un solo error puede estropear todo el diagrama. Como un diagrama de flujo es un proceso sucesivo, un error puede transformarse rápidamente en un conjunto de errores, o sea, lo replica pues, lo cual acabaría arruinando el diagrama. Si algo así ocurre en un entorno empresarial, las consecuencias pueden ser muy graves. Esta es sin duda una de las desventajas del diagrama de flujo más considerable. La tercera desventaja es que requiere algo de conocimiento previo. Si no se está familiarizado con el estándar de símbolos y elementos usados para hacer el diagrama de flujo, es poco probable que se logre desarrollarlo o entenderlo. Veamos ahora las partes de un diagrama de flujo. Todo diagrama de flujo se apega a ciertas características y emplea conjuntos de símbolos determinados. Además de eso, también tiene partes bien definidas. A continuación, entonces, veremos los principales y más utilizados símbolos que se emplean en un diagrama de flujo y lo que representan. Tenemos las líneas de flujo o flecha usado para mostrar la continuidad y orden en el proceso. Tenemos esta forma con contornos circulares en los extremos y parecido a un rectángulo usado para indicar
lo que es el inicio y el final del proceso o de un subproceso. Tenemos los rectángulos en formato horizontal que indican una actividad del proceso en el diagrama. Tenemos los rombos usados para indicar una decisión de dos opciones, sí, no o verdadero y falso. Tenemos esta figura geométrica desplazada hacia la derecha, entrada y salida de datos del proceso. Esta otro símbolo, documentos del proceso. Un círculo usado generalmente para representar un enlace dentro de otra parte del proceso. Esto lleva una letra, un número, una secuencia allí en el centro que es como que empieza el enlace. Esta forma geométrica en forma como de bala más o menos es usado para representar demoras en la secuencia de una actividad. Y por último, esta otra forma geométrica usada para representar dos partes del diagrama en diferentes páginas. Hay algunas reglas necesarias para elaborar el diagrama de flujo y que deben de ser tomadas en cuenta. La primera de ellos es que cada símbolo del proceso debe ir de arriba hacia abajo y de izquierda hacia la derecha para explicar la cronología de los hechos. Otra de las reglas es que las líneas o flechas para utilizar deben ser rectas, ya sean horizontales o verticales. No pueden ser ni diagonales ni curvas y que no guarden, pues, por ejemplo, la de la proporción de los ejes de coordenadas X y Y, ¿verdad? Indicando esto la secuencia de los hechos con dirección a la actividad o al hecho subsiguiente. Otra de las reglas es que todos los símbolos deben estar conectados con líneas o flechas, ya que las flechas son las que le dan sentido a la orientación cronológica de las actividades representadas en cada uno de los símbolos. Por último, en los símbolos de decisión pueden llegarle varias líneas. Sin embargo, solo tendrán dos opciones de decisión, sí o no, verdadero o falso. Esto permite que el proceso de interpretación gráfica de las interrogantes sea más fácil. Tipos de diagramas de flujo. Tenemos que los diagramas de flujo son herramientas muy poderosas, se usan en muchos campos y sectores. Pueden observarse en campos como el de la educación, de las ventas, el marketing, la ingeniería, los negocios, la fabricación. Entonces se pueden hallar prácticamente en cualquier lugar. Desde la perspectiva de los negocios, se puede detectar que hay 5 tipos de diagramas de flujo. El primero de ellos es el diagrama de flujo de decisiones, este que vemos aquí, que ayuda a explicar las medidas que se toman para justificar una decisión. Este tipo de diagramas de flujo es muy útil para anticipar las consecuencias de diferentes decisiones. Tenemos el diagrama de flujo lógico que se aplica para detectar deficiencias, cuellos de botella o limitaciones del proceso que podrían causar interrupciones o problemas. El diagrama de flujo de sistemas representa el modo en que los datos fluyen en un sistema. Por lo general se usan en el mundo de lo que es las finanzas. El diagrama de flujo de productos se visualiza el proceso de creación, su orden secuencial, y este tipo de gráfico puede constituir documentación muy útil para cuando se lance un producto nuevo se mejore el proceso de producción en sí. Diagrama de flujo de proceso se muestra cómo se obtendrá cierto resultado con un proceso. Probablemente creas un diagrama de flujo de este tipo para mejorar algún proceso que ya uses o para implementar uno nuevo. Bien, ¿cómo crear un diagrama de flujo? ¿Sí? Tenemos 5 pasos para lo que es la creación de los diagramas de flujo. Es importante seguir con cada uno de ellos, ¿verdad? Primeramente tenemos que hay que definir el propósito y el alcance de lo que es el diagrama de flujo. ¿Para qué se va a utilizar? ¿Sí?
Antes de empezar a dibujar o de abrir las herramientas para diagramas de flujo, entonces es necesario que tengamos claro cuál es el alcance del proyecto y el propósito del mismo, del proceso, de lo que se vaya a diagramar con el diagrama del flujo. El segundo paso es ordenar las tareas en orden cronológico. Dependiendo del tipo de diagrama de flujo que se elabore, tal vez se tenga que revisar la documentación que se tiene, consultar a algunos miembros del equipo sobre sus experiencias anteriores o observar algún proceso en curso. Todo esto entonces nos puede ayudar a redactar algunos de los pasos en forma de lista antes de crear el primer borrador del diagrama de flujo. El tercer paso sería organizar las tareas por tipo y símbolos del diagrama de flujo. Una vez que se tengan todas las tareas ya escritas en el paso anterior y organizadas, en forma cronológica se le debe asignar el símbolo correspondiente para poder dibujar lo que es el mismo diagrama de flujo. Una vez que ya tenemos eso, entonces procedemos a dibujar el diagrama de flujo como cuarto paso y se puede hacer un pequeño bosquejo a mano o utilizar una herramienta o software para generar diagramas de flujo que puede ser fácilmente compartida con el equipo. Por último, no debemos pensar que nuestro diagrama de flujo es perfecto, sino que debemos de validarlo, ¿sí? Y para eso pues debemos confirmar y perfeccionar el diagrama de flujo como quinto y último paso. Recibir una segunda, una tercera, incluso hasta una cuarta opinión sobre el diagrama de flujo que hemos elaborado puede resultar muy útil para detectar cuellos de botella, problemas potenciales y permitir la posibilidad de perfeccionar el diagrama antes de iniciar el proceso. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de flujo del área pues, de logística, donde pues, se genera la solicitud del abastecimiento. Hay una decisión lógica si es una compra nueva o no. Si es sí, pues vemos que hay un proceso, petición de ofertas o presupuesto. Hay una decisión si es el precio adecuado. Si es no, pues se devuelve hay un ciclo que se devuelve hacia acá, hacia la operación anterior de petición de ofertas. Pero si se aprueba, entonces pues pasa al proveedor, se realiza el pedido, se realiza la compra y se pone fin al proceso. Por el otro lado, si la compra no es nueva, pues ¿es el proveedor indicado? No, entonces se deriva hacia la petición de oferta y presupuesto del paso anterior. Si es sí, entonces si el proveedor es indicado, pues entonces se realiza el pedido, se compra y se da finalización al proceso. Un ejemplo sencillo de la utilización del diagrama de flujo. En conclusión, el diagrama de flujo como herramienta e instrumento gráfico de uso organizacional permite la visualización de las actividades primordiales en los procesos que se llevan a cabo, a la vez que se verifica si la distribución del trabajo está equilibrada. Permite, por ejemplo, observar de manera clara y concisa cada detalle, lo que permite a los equipos de trabajo una forma eficaz de entender de forma rápida las tareas que se van a realizar o que se estén realizando, así como también verificar quién y cómo las va a realizar. Por ende, su uso e importancia no deben menospreciarse, sino que muy por el contrario, pues deben de tenerse como herramienta imprescindible en el sector organizacional de una empresa. Muchas gracias.